la cirrosis en las mujeres. Por eso la cantidad de bebidas ingeridas y la duración del consumo de alcohol constituye los factores más importantes del riesgo, sobre todo la duración del consumo de alcohol, más de lo que puede ser el tipo de bebida. O sea, la cantidad de duración vale más, prevalece más sobre lo que el tipo de alcohol que podría ser, si es whisky, si es cerveza, etc. No hay tanta certeza sobre la importancia del tipo de la bebida, por tanto. Para que la lesión del hígado progrese y supere la etapa de hígado graso, al parecer se necesitan otros factores de riesgo que siguen sin definirse por completo. Entre los cuales uno mencionamos que era uno de los factores determinantes sobre esto es el género, ¿no? Porque las mujeres están con mayor predisposición a sufrir la hepatitis alcohólica con la cantidad de etanol que pueden consumir en relación a los hombres. Las mujeres están más predispuestas a la lesión hepática alcohólica que los varones. En general, el tiempo que tarda en desarrollar la enfermedad hepática guarda una relación directa con la cantidad de alcohol consumido y el tiempo. Cuando se calcula el consumo de alcohol, es conveniente saber que una cerveza, el vino, el licor, cuando estos contienen cerca de 12 gramos de alcohol, un umbral de desarrollo, una hepatopatía alcohólica grave, en varones es mayor a 60 a 80 gramos de alcohol durante 10 años. Mientras en las mujeres va a ser menos, ¿no? Ese mismo de tiempo para que pueda llevar, ¿no?, a una hepatopatía alcohólica es de 20 a 40 gramos. O sea, con menos cantidad de consumir el mismo tiempo, las mujeres van a tener mayor predisposición a llegar a tener la hepatitis alcohólica. La ingesta 160 gramos día se acompaña de un incremento de 25 veces de padecer lo que es cirrosis alcohólica. Es probable que las diferencias entre el género del metabolismo gástrico y el hepático del alcohol, junto con factores hormonales mal conocidos. Se ha planteado que la alimentación en particular incrementa la lesión hepática por el consumo abundante de grasas. Otros efectos del café incluyen de manera parcial la aparición del cuadro patógeno. La cantidad, en cuanto a la cantidad, el varón de 40 a 80 gramos, la mujer de lo que es 20 a 40, a un tiempo, a 10 años, pueden llevar a esa hepatopatía causada por alcohol. Otro de los factores es la hepatitis C. La hepatitis C, que a una hepatopatía crónica, en un 80% solamente hepatitis C va a llevar, pero pacientes con hepatitis C que tengan y consuman alcohol, hepatitis C que coexiste con hepatopatía alcohólica se asocia a una edad más temprana de inicio de signos de gravedad de la cirrosis hepática, más avanzado y acortado a la supervivencia. Efectos genéticos. Los polimorfismos genéticos pueden incluir la deshidrogenasa alcohólica, el citocromo P451, y los asociados al alcoholismo. Desnutrición. No es necesario la desnutrición para que surja daño por alcohol, pero la obesidad y el hígado graso por el efecto de carbohidratos en el control transcripcional de la síntesis y el transporte de lípidos pueden ser factores importantes. La infección por hepatitis C es una enfermedad coexistente importante en la evolución de la hepatitis alcohólica. Un paciente que tiene hepatitis C y un paciente que no tiene, y si beben la misma cantidad de alcohol durante cierto tiempo, los de hepatitis C es los que van a primeros y con más gravedad van a caer en ese riesgo de tener lo que es la cirrosis. Además de la ingestión del alcohol, el mayor a 50 gramos día por pacientes infectados con hepatitis C
disminuir la eficacia del tratamiento antiviral a base del interferón. No se conoce por completo la patogenia de la hepatopatía alcohólica. El alcohol es una hepatotoxina directa, pero su ingestión inicia diversas reacciones metabólicas que incluyen la hepatotoxicidad final, donde el metabolismo hepático del alcohol desencadena un proceso patógeno, ¿no? La producción de sustancias tóxicas, ductos tóxicos de proteínas y aldehído. La generación equivalente de reductores que inducen la lipogénesis y la inhibición de la oxidación de ácidos grasos. Las endotoxinas que van a ser absorbidas de los vellosidades aportan, va a llevar al hígado. El estrés oxidativo, la actividad inmunitaria, la liberación de citocinas proinflamatorias atribuyen a las lesiones hepáticas. El factor necrosis tumoral y las endotoxinas, ¿no? Derivadas del intestino favorecen la apoptosis y la necrosis de los hepatocitos. Por tanto, cuando hay etanol, el abuso de etanol durante mucho tiempo, en primer lugar, los hepatocitos, ¿no? Que se van inflamándose, ¿no? Por otra parte, también las células de Kupffer van a ser activadas, y estas células de Kupffer son los que van a producir las citocinas inflamatorias. En este caso hablaríamos del factor necrosis tumoral, ¿no? Y citocinas inflamatorias, ¿no? Estarían activando permanentemente a las células estrelladas para que produzcan fibras de colágeno. Por una parte, fibras de colágeno producido, ya activado, producido por las células estrelladas, activado por las citocinas, como lo que es factor necrosis tumoral, y entonces van rellenando los espacios perisinusoidales, o en los lugares donde los hepatocitos inflamados por el etanol dañados están entrando en lisis, van rellenándolo, provocando lo que es la fibrosis del hígado. El hígado tiene un repertorio limitado en reacciones a la lesión. El hígado graso es la respuesta histológica inicial más frecuente al incremento del consumo de alcohol. La acumulación de grasas hepatocitos perivenulares coincide con la localización de deshidrogenasa alcohólica, enzima, que es deshidrogenasa alcohol. El consumo continuo de alcohol da lugar a la acumulación de las grasas en el tubo de lobulillos. A pesar de los extensos cambios grasos, de la distorsión de los hepatocitos, la grasa macrovesicular interrumpida por el consumo de alcohol normaliza la estructura hepática y contenido de hígado graso. La aparición de la esteatosea y determinadas características patológicas como mitocondrias gigantes, fibrosis perinodular, grasa macrovesicular se relaciona con la lesión del hepatocito. La transmisión entre el hígado graso, transición hígado graso y el desarrollo de hepatitis alcohólica es muy poco clara. La característica fundamental de hepatitis alcohólica es la lesión de los hepatocitos, que se manifiesta por degeneración, ¿vale? Necrosis de las placas, infiltración por moléculas y la fibrosis de espacios perivenulares y espacios dice que son los espacios perisinusoidales. Entre lo que son las manifestaciones clínicas del hígado graso, es muy sutil las manifestaciones. A veces el paciente va a llegar con manifestaciones muy poco relevantes, ¿no? Puede ser por dolor o molestias en el hipocondrio derecho, náuseas, ¿no? Plenitud gástrica. Entonces, en el hígado graso van a ser manifestaciones sutiles. En sujetos con hígado graso acuden por primera vez en hipocondrio derecho por las molestias, náuseas y en raras ocasiones con ictericia. Es difícil distinguir entre el hígado graso alcohólico y no alcohólico, a menos que pueda verificar el consumo de alcohol. Porque hasta el que bebe nunca se conoce
y si no lo conoces al paciente, si es tu paciente primera vez, si no hay algún familiar, alguna cosa, se van negándose del consumo de alcohol. Niegan, niegan, niegan. Hasta a veces, hasta que no escuche el paciente, los familiares nos dicen, sí, bebe, durante tanto tiempo tales cosas bebe. La hepatitis alcohólica, ya las manifestaciones van a ser un poco más marcados en relación a al hígado graso. En la hepatitis alcohólica se asocia de un amplio espectro de manifestaciones clínicas. El extremo de que las manifestaciones pueden ser, aparte del dolor abdominal, que puede simular a la agudo, puede haber ictericia, fiebre, telangiectasis, dolor abdominal, ictericia, fiebre y las telangiectasias. Aunque muchos pacientes pueden encontrarse también en formas asintomáticas. La hipertensión portal, la citis y la hemorragia por los varices se presentan en individuos con individuos isótipos. La hepatitis en los enfermos de hígado graso frecuentemente se van a identificar, frecuentemente se identifican a través de pruebas de detecciones habituales, las alteraciones de las transaminasas, acompañado por hipertrigliceremias, hipercolesterolemias, a veces con hiperbilirubinemia. El hígado graso, ¿no? Puede haber con esa pesadez, molestia en el hipocondrio derecho, nada más, con plenitud gástrica, náuseas alguna vez. Pero laboratorios, lo que nos puede mostrar las transaminasas aumentadas, pero en forma leve, gamma-glutamil transferasa, o pueden estar acompañadas por trigliceremia, hipertrigliceremia, hiperlipidemia prácticamente, y a veces por hiperbilirubinemia. Cuando ya hay hepatitis alcohólica, al contrario de lo que sucede en hígado graso, las transaminasas suelen elevarse entre 2 a 7 veces, mucho más aumento las transaminasas. Pero rara vez van a superar, ¿no?, los 400 unidades internacionales, las transaminasas, ¿no? Como lo que son las hepatitis agudas virales, en este caso van a llegar 1000, 2000, 2500 pueden llegar. La hiperbilirubinemia es frecuente y se acompaña de incremento moderado de las fosfatasas alcalinas. Va a haber hipoalbuminemias y coagulopatías. El pronóstico: los individuos en estado crítico que tienen hepatitis alcohólica presentan tasas de mortalidad a breve plazo, 30 días, mayor al 50%. La aparición de coagulopatía, incremento de tiempo de protrombina mayor a 5 segundos, anemia, concentraciones séricas de albúmina baja, concentraciones séricas de bilirrubina aumentadas, insuficiencia renal, la citis constituyen el presagio de hepatitis alcohólica grave. Entonces, en hepatitis alcohólica, lo que podemos saber de que las alteraciones laboratoriales, tiempo de protrombina alterada, mientras en segundos va subiendo, el porcentaje va bajando, ¿no? Nos va a medir la función hepática, cuánto por ciento funciona de ese hígado, 50%, 40%, 30%, para poder hacer nuestro pronóstico. Este paciente tiene una hepatopatía crónica, hepatopatía alcohólica, su función está funcionando solamente a un 40%. La función discriminante se calcula como 4.6 multiplicado por la diferencia de tiempo de protrombina en segundos, que va a ser entre el 12 segundos, que es la base, ¿no? Lo normal, y con el tiempo de protrombina en segundos del paciente, por ejemplo, que sea 14. Entonces, se multiplica 4.6 por 2 y por más la bilirrubina sérica también se va a incluir aquí, ¿no? Más la bilirrubina sérica. Entonces, tendría que ser función determinante mayor a 32. Permite identificar a los sujetos de mal pronóstico cuando es mayor a 32. Y esto puede utilizar todavía para valorar si si va para trasplantes, si tienen que trasplantar o no,
por la función discriminante. Hay otras que son las clasificaciones de clasificación de Mel, ¿no? Mayor igual 21 se asocia a la mortalidad importante de las hepatitis alcohólica, ¿no? En la escala de Mel, donde se suma la bilirrubina sérica más el INR más la creatinina sérica más 6.43. Entonces, mayor a 21 se asocia a mortalidad importante. La presencia de ascitis hemorrágica por varices, encefalopatía profunda o síndrome hepatorenal predice el pronóstico ominoso. Hepatopatía alcohólica, la abstinencia absoluta es la mejor de las tasas de la supervivencia, la capacidad de el mejor tratamiento primero sería entonces la abstinencia, ¿no? Referir a estos pacientes a centros de alcohólicos anónimos para que hagan tratamiento nutricional como también psicológico. Sugieren que los mecanismos patógenos de la hepatitis alcohólica implican liberación de citocinas y perpetuación de la lesión por medio de procesos inmunitarios. Y si siguen tomando, entonces va a haber, sigue esa liberación de la citocina, ¿no? Los sujetos con hepatitis alcohólica grave, definida, es la función discriminante mayor a 32 o mayor a 32, ¿no? Función discriminante. O MEL mayor a 20. Deben recibir prednisona a 40 miligramos de prednisona 1 al día o 32 prednisolona. Sujetos con hepatitis alcohólica grave definida según función discriminante mayor a 32 o MEL mayor a 20, ¿no? Recibir prednisona durante 4 semanas, dosis que después se disminuirá poco a poco. Los criterios de exclusión comprenden hemorragia activa de tubo digestivo, insuficiencia renal y pancreatitis. También, aparte del corticoides con la finalidad de inhibir lo que son las citinas, lo que son las cininas inflamatorias, ¿no? Pero por otra parte, entre las cininas inflamatorias también vamos a encontrar lo que es factor necrotumoral, los inhibidores de factor necrotumoral, ¿no? Por otra parte puede recibir también, hay uno para inhibir factor necrotumoral que es la pentoxifilina, aunque no se conoce su función, cómo inhibe específicamente. Es un inhibidor inespecífico, factor necrotumoral, pero mejora al paciente porque va a inhibir el factor necrotumoral, esta cinina inflamatoria que va a estimular a las células estrelladas, ¿no? Para que produzca la fibra de colágeno. No debe utilizarse en hepatitis alcohólica los anticuerpos monoclonales que neutralizan factor necrotumoral sérico, ¿no? En este caso no se recomienda eso porque esto puede llevar a un daño renal. Entonces, opciones en la hepatitis alcohólica, uno el corticoides, otro es la pentoxifilina. La cirrosis es un trastorno que se define ya con las características patológicas, muchas manifestaciones clínicas, complicaciones agudas, cuales pueden ser letales. La cirrosis solamente se va a determinar entonces a través de la biopsia hepática, en el cual nos van a informar de que sí, evidentemente hay una constancia de tejido fibrótico, fibras de colágeno, etcétera, ¿no? Mientras tanto, si no tenemos la anatomía patológica, solamente hablamos de hepatopatía crónico-alcohólica, etcétera. Sea cual sea la causa de la cirrosis, la característica patógena consiste en aparición de fibrosis, grado tal que se produce una distorsión estructural y forma nódulos de degeneración. La estimulación de las fibrosis ocurre cuando se activan las células estrelladas hepáticas, lo cual conlleva la formación de mayor cantidad de colágeno y otros compuestos de la matriz extracelular. Por tanto, para que exista en la cirrosis hepática, fibras de colágeno en el hígado van a ser las células estrelladas.
estimuladas por las cilinas inflamatorias. En este caso hablamos de factor necrosis tumoral, ¿no? Quienes empiezan a producir estas cilinas inflamatorias van a ser lo que son las células de Kupffer. Células de Kupffer, ¿quiénes son los que van a activar esto? A los hepatocitos más, a que aumenten de tamaño y activen células Kupffer, va a ser el etanol o los factores causantes que están llevando a la cirrosis hepática. En este caso, alcohólica que estamos hablando sería etanol. Para muchos, las complicaciones de cirrosis se necesita tratamiento específico. Hipertensión portal, que va a llevar a 3 manifestaciones. La hipertensión portal, uno lleva a varices esofágicas, otro a ascitis, otro a esplenomegalia. La difusión hepatocelular va a llevar a la ictericia, trastornos de coagulación y coagulación contribuyen a la encefalopatía portosistémica. Difusión hepatocelular entonces va a llevar a eso. No se sintetiza proteínas, como consecuencia de no sintetizarse proteína y coagulemia, y también trastornos de coagulación. Va a haber ictericia porque bilirrubina indirecta no se convierte en directa, y por otra parte encefalopatía porque lo que es de la desaminación de los aminoácidos, el amoníaco que va a llegar por la vena portal al hígado, esto lo va a dejar que pase a la circulación general. No obstante, es útil clasificar los pacientes según la causa de hepatopatía que nos encuentran divididos en los siguientes grupos: cirrosis alcohólica, cirrosis debida a hepatitis viral, y otras causas va a ser cirrosis criptógena cuando no son causas conocidas, y otras de causas autoinmunitarias también. Hay cirrosis cardíaca, virales, ¿no?, autoinmunitarias, etcétera. El consumo crónico y excesivo de bebidas alcohólicas ocasiona diferentes tipos de hepatopatía crónica, como la hepatopatía alcohólica, hepatitis alcohólica, cirrosis alcohólica. Cuando la fibrosis alcanza cierto grado, se destruye la estructura normal del hígado y se distribuyen los hepatocitos por nódulos degenerativos. El hígado, las fibrosis, las nodulaciones, de acuerdo al tamaño, 3 milímetros, micronodular. Por debajo de esto y mayor a esto va a ser macronodulares, micronodulares, macronodulares. Los más ominosos, ¿no?, van a ser los que son de micronodular. Hígado micronodular es con cirrosis hepáticas. El etanol se absorbe mayor parte en el intestino y otra parte en el estómago. Aquí participa la enzima alcohol deshidrogenasa, que inicia el metabolismo del alcohol. Aparte del alcohol deshidrogenasa, puede haber microsomos oxidantes de etanol, catalasas, peroxidasas. Pero mayormente la oxidación de etanol ocurre por alcohol deshidrogenasa. Ese alcohol deshidrogenasa, ¿no?, va a oxidar al etanol para formar acetaldehído, ¿no?, lo cual una molécula muy reactiva puede tener múltiples efectos. Por último, acetaldehído es metabolizado en acetato por aldehído deshidrogenasa. La ingestión de etanol incrementa la acumulación intracelular de triglicéridos, aumento de captación de ácidos grasos, reducción de oxidación de ácidos grasos y la secreción de lipoproteínas. Se altera la síntesis de proteínas, la glucosilación y las secreciones. Después de la lesión del hepatocito mediado por acetaldehído, determina especies de oxígeno reactivos, desencadena activación de células Kupffer. Entonces, hablamos que el etanol ocurre, la mayor parte de oxidación de etanol ocurre por medio de alcohol deshidrogenasa, que lo convierte en acetaldehído. Y ese acetaldehído, ¿no?, acetaldehído va a hacer que se determine que se desencadene la activación de las células de Kupffer
Y las células de Kupffer, la liberación de las citocinas proinflamatorias, las citocinas, activación de células estrelladas, activación, la producción de fibra de colágeno. Para establecer el diagnóstico de hepatopatía alcohólica se necesita una anamnesis exacta respecto a la cantidad y tiempo de consumo de alcohol. Los pacientes con hepatopatía alcohólica presentan síntomas no específicos como dolor vago en el hipocondrio derecho, náuseas, no